Antes de empezar, queríamos tomarnos un momento para explicar algo. Este episodio no es uno más de En Tres Mentes. Sí, porque el tema que vamos a tocar hoy es incómodo, es polémico y para muchos difícil de escuchar. No porque sea explícito, sino porque cuestiona cosas que normalmente preferimos no mirar. Aquí no venimos a dar verdades absolutas, ni a decirte esto es así. Venimos a abrir preguntas. Venimos a poner sobre la mesa información, testimonios, hechos documentados y también teorías que han circulado durante años alrededor de uno de los casos más oscuros de las últimas décadas. Y creemos que subestimar al público es un error. Así que este episodio está pensado para personas que saben pensar por sí mismas. Hay cosas que se dirán de forma directa y otras que se mencionarán con cuidado, no por miedo, sino por respeto. Respeto a las víctimas, respeto a la complejidad del tema y respeto a ustedes que nos escuchan. Este no es un episodio para consumir rápido, es uno para pausar, para incomodarse, para reflexionar. Y también para entender que el poder, cuando no es observado, suele moverse en lugares donde la moral deja de ser prioridad. Así que, si decides quedarte, te pedimos algo simple. Escucha con mente abierta, pero también con criterio propio. No creas todo, no descartes todo. Piensa. Porque En Tres Mentes siempre ha sido eso, un espacio para cuestionar lo que damos por hecho. Ahora sí, respira, ajusta el volumen y entremos juntos a este nuevo episodio de En Tres Mentes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En Tres Mentes. Este episodio no busca convencerte de nada, ni imponer una narrativa. Vamos a hablar de hechos conocidos, documentos públicos y también de teorías que existen, que circulan y que incomodan. Porque hay temas que no incomodan por ser falsos, sino por lo que podrían implicar si resultaran ser ciertos. Hoy hablaremos del caso de Jeffrey Epstein, de los archivos liberados, de su red, de su poder, de sus silencios y de por qué este caso sigue abierto en la mente colectiva. No hablaremos con morbo, no entraremos en descripciones explícitas, pero sí hablaremos de abuso de poder y de cómo las perversiones no ocurren en callejones, sino muchas veces detrás de puertas cerradas. Antes de hablar del Epstein que todos conocen, el de la isla, el avión y los contactos, creemos que es importante retroceder un poco. Porque nadie aparece de la nada convertido en símbolo del abuso y la perversión del poder. Hubo un Epstein niño, un Epstein joven, y aunque esto no explica ni justifica nada, sí nos ayuda a entender cómo se forma una mente que luego opera sin límites. De su infancia se sabe poco, pero lo suficiente para notar un patrón. Era muy inteligente, pero socialmente desplazado. No era popular, no era integrado, no pertenecía. Y cuando un niño brillante crece sin pertenencia, muchas veces se genera una herida profunda. No ser visto, no ser deseado, no ser valorado. Algunos analistas han sugerido que su perfil podría encajar en lo que hoy llamaríamos con cuidado una estructura incel, no como fenómeno moderno de Internet, sino como rechazo temprano, frustración afectiva y sensación de invisibilidad. Y cuando esa herida no se trabaja, no desaparece, se transforma. El problema no es el deseo, es la herida detrás del deseo. Una herida no atendida, mezclada con poder, puede volverse muy peligrosa. Epstein pasa de sentirse invisible a moverse en círculos donde todos lo escuchan, de no pertenecer
a sentirse necesario. Y cuando alguien que nunca tuvo poder lo obtiene sin límites, no siempre busca placer, muchas veces busca control. Además, Epstein no solo era inteligente, era observador. Sabía leer personas, detectar debilidades, ambiciones y silencios. Eso explica su ascenso. No sube solo por dinero, sube porque entiende qué ofrecerle a cada quien. Aquí todavía no hablamos de delitos, hablamos de estructura psicológica, de cómo se forma un operador. Cuando uno analiza el caso Epstein con calma, hay algo que se repite constantemente. Él no parecía el centro absoluto del poder, sino un punto de conexión, un nodo, un intermediario, un hombre que sabía demasiado. Y esto cambia por completo la lectura del caso, porque si Epstein fuera solo un abusador aislado, el sistema habría actuado rápido, pero no fue así. Durante años operó con total libertad, rodeado de figuras influyentes, moviéndose entre países sin consecuencias reales. Eso lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué ofrecía Epstein que lo hacía tan valioso? Dinero, sí, contacto también, pero sobre todo discreción. El poder real no se basa solo en riqueza, se basa en información, en secretos compartidos, en favores que no pueden hacerse públicos. Una de las teorías más repetidas es que Epstein funcionaba como una especie de recolector de compromisos, situaciones, encuentros, excesos, que luego podían usarse como control. No estamos diciendo que todos los que lo rodeaban participaran en delitos, pero en los sistemas de poder a veces basta con saber demasiado para convertirse en una pieza intocable. Y ahí surge una idea clave para entender el caso. Epstein no era el jefe final, era el guardián de una puerta. Si Epstein era el nodo, Ghislaine Maxwell era la ingeniera del sistema. Y esto es fundamental para entenderlo, porque muchas veces la narrativa la presenta como un acompañante, pero en realidad fue una pieza estructural. Maxwell tenía algo que Epstein no: origen social, apellido, educación en círculos de élite. Ella sabía cómo comportarse, qué decir, qué no preguntar. Y eso la convierte en la intermediaria perfecta. Las investigaciones demuestran que Maxwell no solo estaba presente, sino que activamente facilitaba encuentros, presentaba personas y normalizaba situaciones. Aquí entra una teoría inquietante. Muchos sistemas de abuso funcionan mejor cuando hay una figura que tranquiliza. Una mujer, alguien confiable, alguien que baja la guardia. Y eso no es casual. Históricamente, las redes más oscuras usan figuras que no encajan con el estereotipo de peligro. Cuando Maxwell es condenada y el resto del sistema permanece intacto, la pregunta surge sola: ¿fue justicia o fue contención de daños? En medio de archivos, nombres y teorías, hay algo que nunca debe perderse: las voces humanas. Una de las más conocidas es la de Stacey Williams, quien relató públicamente una experiencia de abuso vinculada al entorno de Epstein. No es una sentencia, es un testimonio. En una sociedad sana, los testimonios no se ridiculizan, se escuchan, porque hablar años después no es debilidad, muchas veces es supervivencia. Hay un patrón que se repite en muchos relatos: la sensación de no tener poder, de no ser creídas, de enfrentarse a estructuras demasiado grandes. Y aquí aparece una teoría social importante. Cuando el agresor tiene poder sistémico, el silencio se vuelve una forma de protección. Por eso tantas personas hablan cuando el sistema ya se resquebraja, no antes, no cuando todo está intacto. Y eso abre otra pregunta incómoda: ¿cuántas historias nunca se contaron porque el costo era demasiado alto? Cuando se habla del Lolita Express, el avión privado de Epstein, no se habla solo de un medio de transporte, se habla de un espacio simbólico de poder, un lugar donde no hay cámaras externas, no hay testigos ajenos, no hay jurisdicción clara. Los testimonios coinciden en algo perturbador. El avión no era solo para viajar, era parte de la experiencia. Un espacio donde las jerarquías se disolvían y el poder se hacía explícito. Aquí nace una teoría recurrente.
Los abusos no eran improvisados, eran ritualizados. Luego está la isla, Little St. James, un territorio privado, aislado, con estructuras extrañas, símbolos que generaron preguntas y una sensación constante de que allí regían otras reglas. Una de las teorías más fuertes sostiene que la isla funcionaba como un espacio de transgresión controlada, un lugar donde figuras de poder podían cruzar límites, sabiendo que nada saldría de allí. No porque no hubiera pruebas, sino porque nadie iba a mirar. Y esto conecta con algo más grande. En la historia, las élites siempre han tenido lugares fuera del alcance del ciudadano común. Castillos, islas, clubes privados. No es nuevo. Lo nuevo es que ahora hay sobrevivientes hablando. Cuando se liberan los llamados archivos Epstein, muchas personas esperaban una revelación total. Pero lo que ocurrió fue distinto. Nombres tachados, documentos incompletos, información fragmentada. Aquí nace una de las conspiraciones más fuertes. La verdad no se oculta negándola, se oculta dosificándola. Se entrega lo suficiente para calmar a la opinión pública, pero nunca lo suficiente para que el sistema caiga. Una teoría muy discutida es que Epstein trabajaba para algo más grande que él. Agencias, intereses cruzados, redes de influencia que usan el sexo como herramienta de control. No necesariamente para placer, sino para compromiso. Porque cuando alguien poderoso queda grabado, fotografiado o involucrado en algo moralmente inaceptable, ya no es libre. Y esa es una moneda muy valiosa en los juegos geopolíticos. La muerte de Epstein es sin duda el punto más oscuro del caso. Cámaras que no funcionan, guardias dormidos, protocolos ignorados. Demasiadas coincidencias para un caso de tan alto perfil. Oficialmente fue suicidio, y esa versión existe, pero también existe otra pregunta. ¿A quién beneficia que Epstein no hablara? Porque muerto no negocia, no delata y no señala. Una teoría fuerte plantea que Epstein era más valioso muerto que vivo, no como castigo, sino como cierre. Cierre de bocas, cierre de nombres, cierre de procesos. Y esto no significa afirmar algo concreto, sino reconocer un patrón histórico. Cuando alguien sabe demasiado dentro del sistema de poder corrupto, su expectativa de vida disminuye. Aquí entramos en un terreno aún más incómodo. Teorías que muchos prefieren ridiculizar para no analizarlas. Rituales, simbología, práctica de dominación psicológica. Algunas teorías hablan de rituales sexuales, no por creencias místicas, sino porque el ritual rompe la identidad, genera disociación y crea lealtades forzadas. No es espiritualidad, es psicología extrema. Prácticas de dominación psicológicas. Teorías más radicales mencionan el uso de sustancias, el miedo, la humillación como mecanismo para fracturar la voluntad. Y aquí es importante decir algo. No hay pruebas judiciales de muchas de estas afirmaciones, pero sí patrones repetidos en distintos sistemas de abuso a lo largo de la historia. La pregunta no es si todo es verdad. La pregunta es, ¿por qué tantas versiones coinciden en estructuras similares, aunque vengan de diferentes contextos? Antes de cerrar este episodio, sentimos que era importante decir algo con claridad. Porque después de todo lo que se ha dicho hoy, no basta con apagar el micrófono y seguir como si nada. Este es uno de esos temas que durante años se han empujado hacia el silencio, no porque no importen, sino porque incomodan. Lo incómodo suele ser lo primero que una sociedad decide ignorar, pero ignorar no es neutral, ignorar también tiene consecuencias. Cuando estos temas no se hablan, no desaparecen, se quedan en el cuerpo de las víctimas, en su salud mental, en los años de confusión, culpa y miedo que muchas cargan en silencio. Se quedan también en la sociedad, cómo aprendemos a normalizar el abuso de poder, en cómo justificamos lo injustificable, cuando viene de lugares intocables. Hablar de esto no es revictimizar a nadie, es reconocer que el silencio nunca ha estado del lado de quienes sufren. Queremos ser muy claros, este episodio no busca dar sentencia, ni decir esto fue así, punto. Busca algo más honesto, preguntar por qué estos patrones se repiten una y otra vez, en distintos países, en distintos sistemas y en distintas épocas.
Porque cuando el poder se concentra, la ética suele desaparecer primero. Porque siempre hay redes, silencios, protecciones para parecer invisible, pero funcionan a la perfección. ¿Y qué papel jugamos nosotros como espectadores, como ciudadanos, como personas que eligen informarse o mirar hacia otro lado? Porque no todo el mal ocurre en escenarios extremos. A veces empieza con la indiferencia, con el eso no me toca, con el mejor no saber. Este episodio existe porque creemos que hablar también es una forma de justicia, que recordar también es una forma de resistencia y que pensar críticamente es una responsabilidad, no un lujo. Si algo de lo que escuchaste hoy te dejó inquieto, confundido o con más preguntas que respuestas, eso no es un error del episodio, es parte del proceso. Porque las preguntas bien hechas son más peligrosas para los sistemas corruptos que las respuestas mal dadas. Y tal vez la verdadera invitación de este capítulo no es creer en una teoría u otra, sino en entender que la realidad muchas veces es más compleja de lo que nosotros pensamos. Que las perversiones no siempre ocurren en la oscuridad total, sino en espacios protegidos, a puertas cerradas, bajo las miradas de cómplices del poder. Y que mientras no se hablen estos temas, mientras se sigan considerando tabú, las heridas seguirán abiertas. Este no es un cierre definitivo, es una pausa. Una pausa para pensar, para investigar, para escuchar otras voces. Porque cuando una historia se cierra demasiado rápido, generalmente es porque hay algo más que no se quiere mirar. Nosotros preferimos dejar la pregunta abierta. Y a preguntarte a ti, ¿qué otras historias existen que todavía no se han contado? ¿Qué silencios seguimos sosteniendo sin darnos cuenta? Gracias por quedarte, gracias por escuchar sin huir. Esto fue En Tres Mentes, donde pensar incomoda, pero despierta. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio de En Tres Mentes.